Dice que el próximo lunes 19 de junio es la fecha en la que se va a realizar una nueva movilización contra el gobierno de Dina Boluarte, la denominada Tercera Toma de Lima. Para ello, el jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de la Policía Nacional General ha anunciado que se va a desplegar más de 8.000 policías en diversos puntos de la capital. Se sabe también que se prevé que un reducido número de personas acate la movilización. Sin embargo, detalló que el despliegue policial se produce para evitar hechos delictivos durante la marcha, y cabe mencionar que las autoridades han resaltado que los efectivos han recibido entrenamiento técnico y táctico para el control de disturbios, además de capacitaciones sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos. Vamos con la siguiente gráfica de inseguridad ciudadana que nos sirve de antesala para conversar también sobre los temas más graves, álgidos en el Perú. Inseguridad ciudadana. Y tenemos ahí alguna data, alguna cifra: 125 hurtos a diarios en Lima, en la capital peruana, de donde estamos transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes. El 78% se siente inseguro, 4% se siente muy seguro. Uy, habría que hablar con ese 4% de qué forma se siente muy seguro, y el 42.2% del total de robos son en la capital limeña. Así, unos pincelazos de lo que podría significar y lo que está pasando en estos momentos en la capital peruana. Ahora sí, está conmigo Mariano González, ex ministro del Interior, y ya lo tengo en estudios. ¿Cómo está, ex ministro? Un gusto tenerlo aquí. Un gusto, Carmen, un gusto saludarle. Hay muchos temas realmente que tenemos que hablar. Vamos a empezar por la inseguridad ciudadana. Vamos a empezar un poco también haciendo un comparativo con algunos países de la región. Aquí también conversamos mucho, por ejemplo, con ex ministros del Interior del Ecuador, con ex jefes de seguridad, incluso con especialistas que dan mucha advertencia sobre el control de los penales. Parece que ya se les fue de las manos. Ahora, en el Perú bien sabemos también que muchos de los actos criminales se gestan ahí dentro de los penales. ¿Estamos en rumbo también a hacer una réplica de Ecuador? La problemática de la inseguridad en la región es muy preocupante, ¿no? En toda la región andina, pero de manera especial en el caso nuestro, como ya está pasando en Ecuador, la mayoría de los delitos comunes son planificados, para nadie es un secreto, en los penales, ¿no? Y esa planificación muchas veces ni siquiera es dentro del territorio, ¿no? Sí. Hay algunos especialistas que sostienen que algunos de los grupos o de las organizaciones criminales, inclusive que operan en Perú, por ejemplo, en el tema de trata de personas y proxenetismo, inclusive tendrían que ver con bandas que articulan en otros países de la región, en Ecuador, en Colombia y en Venezuela, ¿no? Es decir, que desde los penales fuera del país se planifican algunas acciones, inclusive se habría parcelado parte, digamos, del territorio donde se cometen estos actos delictivos, ¿no? Entonces, en resumen, lo que nos quiere decir, ministro, es que las órdenes, las disposiciones se dan de un país a otro, no hay fronteras en la criminalidad. La pregunta es, ¿hay colaboración entre los países para tratar de mitigar esto? Uno de los problemas que tenemos hoy justamente tiene que ver con el relacionamiento de los estados, ¿no? Por eso es que nosotros sostenemos que no solamente para la economía, sino también para la seguridad, es importante que nuestros países, independientemente de la orientación ideológica que tenga cada gobierno, o sea, mantengan una relación, digamos, abierta, que propenda siempre a la integración, no solamente en temas comerciales, como lo dije, sino también en temas políticos, en temas de seguridad y en temas de coordinación regional, ¿no? O sea, es imposible que hoy un Estado funcione como una isla, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahora, la importancia también de comenzar a complementar acciones de logística, policiales, etcétera, pero también con información de inteligencia, ¿no? Tan necesaria para poder atrapar a los cabecillas. Sí, en ese sentido radica también la importancia de los gabinetes binacionales, de los diferentes tratados y convenios que se puedan tener con países hermanos, pero también de la labor que hagan los diferentes digamos, órganos e inclusive los diplomáticos, ¿no? Es decir, las embajadas son importantes, los agregados policiales, todos los que tienen que ver con el ámbito no solamente de la interacción con los países hermanos, sino también en el ámbito de la seguridad, ¿no? Eso es muy cierto. Ahora, exministro, pasando a otro tema de la inseguridad ciudadana, bueno, evidentemente todos los temas aquí se confluyen, sí, porque paralelamente van por cuerdas separadas, evidentemente, pero hay coordinaciones que nacen desde arriba, ¿no? Y
¿Por qué digo esto? Nacen desde arriba. Ahora la Procuraduría está recomendando incluir con este caso de Sada Goray, del caso también de Mauricio Fernandini, ¿no? Y también el caso de Salatiel Marrufo. ¿Quién es Salatiel Marrufo? Me preguntarán o tienen alguna duda tal vez ustedes. Salatiel Marrufo era uno de los personajes que cuando Pedro Castillo Terrones estuvo ahí dando su declaración en cadena nacional de su intento de golpe de Estado, pues él estaba hablando ante la Fiscalía y diciendo que le había entregado dinero a Pedro Castillo. Ya, con esa idea se pueden quedar. ¿Quiénes son los otros personajes? Serían lobistas que habrían servido de intermediarios, y hay otra señora empresaria que se habría beneficiado de todos esos contactos. Así de simple. Ahora, lo importante aquí es que todas esas personas, según la Procuraduría, también deberían formar parte de otra carpeta fiscal, ¿no? Donde se nombre este delito, este esquema de organización criminal, y sea Pedro Castillo la cabeza de este esquema. Sí. Usted ha sido exministro durante la gestión de Pedro Castillo. Duró muy poco y bien sabemos por qué salió, ¿no? Y ya usted lo ha relatado en algunos medios de comunicación. ¿Qué le parece todo esto? Finalmente se dio a conocer, era una caja de Pandora que no sabemos a dónde vamos. Estamos infestados de corrupción y de personajes que día a día estamos sacando a la luz. Sí, definitivamente la trama de corrupción a partir del caso justamente de Sada Goray y de Salatiel Marrufo es uno de los casos, quizá el más importante y contundente, con el cual prácticamente se tuvo contra las cuerdas a Castillo, y por eso es que procedió con el golpe de Estado, ¿no? Ahora, yo particularmente creo que a estas alturas bien hace la Procuraduría en hacer una serie de pedidos, y tanto la Fiscalía y el Poder Judicial tienen que hacer lo suyo también, y creo que la justicia tiene que hacer su trabajo. Pero en el ámbito, digamos, de la política y de la gestión pública desde el Estado, es necesario que empecemos a tomar con mayor celeridad y con mayor atención a ciertos aspectos de la cosa pública. La economía, la seguridad, son cosas que nos siguen, digamos, avasallando, ¿no? en la problemática que se tiene de inseguridad y de la desaceleración de la economía, ¿no? Yo no quería dejar de eso de lado, pero voy a volver al Parlamento Nacional. Sí. Y tiene que ver con la inseguridad ciudadana. Volvemos a la inseguridad ciudadana porque hay varias iniciativas y una de ellas se ha aprobado por insistencia y tiene que ver con la posibilidad de que los serenos sean entrenados, capacitados para el uso de armas no letales. ¿Para usted qué significa esa iniciativa? Lamentablemente es trabajar para de repente los aplausos con el debido respeto de algunos gobiernos locales, ¿no? Y en su defecto para la platea, ¿no? Es decir, eso no soluciona en absoluto el problema de la inseguridad, ¿no? Se requiere, digamos, más bien hay políticas ya de Estado establecidas, por ejemplo, la última más importante de junio del 2022, que es una política de Estado multisectorial, es decir, que todos los sectores y todos los niveles del Estado, ¿no? O sea, me refiero a todos los sectores, todos los ministerios, todos los niveles, el nivel central, regional y local, deben participar en forma coordinada justamente en la búsqueda de soluciones de problemas. El problema de la economía, de la producción, de los sectores sociales, de los temas, hasta los temas internacionales, todo tiene que ver absolutamente con la seguridad, ¿no? No es un problema que se tenga que ver solamente desde el enfoque represivo, ¿no? Desde el uso de la fuerza. Sí es importante tener claridad y bien lo decían ustedes en la nota, que la policía ya viene siendo preparada en temas inclusive del uso de la fuerza, preparada también en temas de derechos humanos y todo esto. Pero el tema del uso de la fuerza, el tema de la represión, es un tema de última ratio. Necesitamos que todos entendamos que el problema de la inseguridad es un problema que abarca a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Sabe qué creo, exministro? Analizando un poco las iniciativas legislativas, y esta, la última aprobada por insistencia, son con manotazos de ahogado. Es decir, vamos por las esquinas, vamos por los ángulos. Así es. Pero el gran problema es la logística, la Policía Nacional del Perú. ¿Cómo ayudamos a nuestros policías? ¿Cómo le damos de más herramientas para que puedan realmente hacer un trabajo, en vez de estar generando o por ahí una iniciativa de la Policía Adjunta, o por ahí lo de los serenazgos, que tienen que ser capacitados, o por ahí también hay otras iniciativas para el uso, para que los policías, según lo que dijo el congresista Montoya, pueda utilizar su arma, cuando ya existe una regulación sobre eso? Entonces, claro, le estamos dando vueltas a un asunto cuando debemos enfocar el problema mayor, se encuentra en cómo hacemos que mejoremos la Policía Nacional de Perú. El sistema en realidad no está funcionando, así de claro, ¿no? Es decir, el Estado
peruano tiene todo un marco normativo para cada ámbito y al parecer, bueno, es mi opinión, creo que no está funcionando y principalmente por una ausencia de liderazgo que tiene que ver desde el liderazgo político del nivel central. Se requiere que cada sector tenga a alguien pues con el suficiente peso político, con la suficiente claridad de qué es lo que hay que hacer y que haga cumplir simplemente las políticas que están establecidas. El sistema no está funcionando porque muchas veces los que están al frente de cada sector ni siquiera se han dado el trabajo de revisar las políticas ya establecidas y la ruta que se tiene ya trazada. Y obviamente alguien al frente que tenga la capacidad de articular a todos los sectores, ¿no? y que haga funcionar. O sea, es decir, en resumen, falta liderazgo. Falta liderazgo y una leidita, si podríamos decir, que lean las normas que ya tenemos para no estar dándole vueltas a asuntos que ya... Por ejemplo, cuando dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, que una norma por aquí, una norma por allá, cuando, por ejemplo, hay una política establecida, a esta que me referí, la política multisectorial de seguridad ciudadana, tiene inclusive hasta un enfoque de género, es decir, ha cubierto todos los sectores. Cómo puede participar el Ministerio de Inclusión Social, cómo puede participar el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa, es decir, claro, bajo obviamente el impulso y la Secretaría del Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, pero también se necesita pues que orienten los ministros de la mejor manera a la presidenta también. Entiendo el tema de liderazgo y gestión, pero ¿qué más? Es decir, ¿cuál sería el punto de inflexión? El cambio real para que también la Policía Nacional se vea acompañado y también tengan las herramientas necesarias para controlar las calles. Cuando me refiero a liderazgo, no solamente es a liderar los planes que se tengan, sino también a tener una posición bastante definida y hacerse respetar frente a los otros poderes del Estado, liderar, digamos, la lucha contra la criminalidad organizada, contra la inseguridad, pero también ordenar la casa, es decir, en nuestro país da la impresión, discúlpeme la expresión, Carmen, que cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Basta circular por la calle de cualquier distrito. Entonces, eso no puede seguir así. Entonces, lo que se necesita es empezar a poner orden desde lo cotidiano, desde lo doméstico, hasta el nivel primero del Estado, ¿no? Entonces entiendo por sus respuestas también, ministro, que el tema del uso de armas no letales simplemente va a ser una cuestión que para algunos distritos podría funcionar muy bien porque eso también depende del presupuesto que tiene cada distrito y como podrán entender, no todos los distritos de Lima tienen un gran presupuesto para poder ejecutar Hay distritos que tienen aproximadamente poco menos, para que nos entiendan nuestros amigos de América, menos de $20, es decir, 60 soles. Exactamente. Ya por habitante. Y otros que tienen 1.000 soles, que es más o menos como $300 por habitante. O sea, la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, me refiero a lo que gasta cualquier municipalidad por habitante respecto a la seguridad, ¿no? Por ejemplo, un municipio con muchos recursos puede gastar 1.000 soles, que es aproximadamente $300 por cada habitante en el ámbito de la seguridad. Un distrito que tiene menos recursos va a gastar 60 soles, que es poco menos de $20, ¿no? O sea, la diferencia es abismal. Así es. Claro, es matices. Lima es realmente un mapa coloreado de matices y realmente con particularidades. Por ello es que es importante, en la misma línea de lo que hablamos de los países en la región, que al interior de Lima y de las demás regiones en nuestro país, que se pueda articular los comités de seguridad ciudadana, los consejos de seguridad ciudadana, bajo el liderazgo central de Pero nuestro estos gobierno. siguen actuando, ¿estos siguen o no? Sí, siguen. Lo que pasa es que tenemos que trascender más allá de las reuniones, ¿no? O sea, el hecho que se junten de vez en cuando no soluciona el problema. Lo que se necesita es empezar a hacer las cosas de manera operativa, organizada y, como le dije, o sea, no hay que descubrir nada, la ruta está hecha, hay que hacer que funcione nada. Sí, es muy importante. ¿Qué hacemos con la corrupción? Porque también hay corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú y no sabemos. La corrupción, lamentablemente, es un mal endémico en nuestra sociedad y en las sociedades en general, en el sistema en general. Una de las plataformas que siempre hemos mantenido, y eso sí lo digo en primera persona, considero que hay dos herramientas esenciales para la gestión pública. La primera es la planificación, es decir, que haya predictibilidad, que la gente en nuestro país y en cualquier sistema tenga claro cuál es la hoja de ruta. Es decir, un plan, como cualquier gran empresa, como cualquier gran estado, a 5, a 10, a 15, a 20, a 30 años, entonces uno sabe
cuál es la ruta de desarrollo. Mañana vendrá el partido rojo, la pintará de rojo. Vendrá el partido verde, de verde. Vendrá el partido morado, la pintará de morado. Pero ya hay una ruta. Y por otro lado, un adecuado sistema de gestión de intereses, ¿no? O sea, yo creo que hay que reducir esa carga de hipocresía en el sistema. O sea, todos absolutamente tenemos algún tipo de intereses. Desde quienes tienen, digamos, sus intereses por la fe o por su tipo de fe, hasta los que tienen intereses económicos. Y todos son válidos y legítimos. Pero tiene que haber alguien que articule esos intereses ante el Estado, ¿no? Y quien articule, me refiero concretamente a los que hacen gestión de intereses, llámese lobista, cabilderos, ¿no? A mí me genera una curiosidad algo. En el poco tiempo que usted estuvo en el Ministerio del Interior, y ya con eso termino porque se me da el tiempo, ¿qué fue lo más complicado, la traba o la situación que definitivamente usted vio, bueno, esto va a ser lo más difícil que voy a tener que afrontar, o teniendo en cuenta también, como usted bien dice, hay reglamentación, hay papeles, solamente hay que ejecutarlos en marcha? ¿Cuál es lo más complicado? A ver. Digamos, como hombre de Estado, lo más complicado era hacer, justamente, cumplir las normas y hacer cumplir las políticas ya establecidas, ¿no? Porque siempre hay resistencia, ¿no? Y hay, digamos, dificultad en que toda la gente que uno dirige siga. Pero en lo personal, sí, lo más complicado para mí era, siendo un hombre, digamos, progresista, de centro-izquierda, marcar distancia o tocar, digamos, y decirlo con claridad, que también, pues, lamentablemente, en gente con la cual yo tenía cercanía, estaba cometiendo actos de corrupción, ¿no? Entonces, esa parte es difícil, ¿no? En nuestro país siempre ha habido una especie de doble moral, ¿no? Si es mi enemigo político, ataco fuerte, y si es cercano, miro para otro lado, ¿no? Entonces, me tocó un momento complicado, además, 15 días, y desde el primer día tuvimos crisis, ¿no? Desde secuestro de periodistas, desde excesos y además comisión de delitos de parte de los ronderos, hasta, digamos, captura de prófugos, ¿no? O sea, fueron 15 días muy intensos, ¿no? Se refiere precisamente el exministro a esos 15 días durante la gestión de Pedro Castillo Terrones. Yo le agradezco mucho. Muchas gracias. Por haber estado aquí en DNews, en los estudios desde Lima, Perú. Muy buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Y bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ustedes no se muevan porque regresamos con más información aquí en DNews.